Pequeño tutorial aclarando qué son las aplicaciones de las F en AutoCAD 2002 hasta el 2014. Bueno, si aprieto la tecla F1 me va a conmutar o llevar al diálogo de la ayuda, que es Help. Help. Luego, si aprieto F2 en AutoCAD, me va a dar el cuadro de diálogo o el cuadro de texto del historial de AutoCAD. Cada cosa que realicemos, AutoCAD lo va a registrar con el F2. Más o menos un historial de todo lo que se está haciendo. F3, si pueden visualizar acá, F3 dice OffSnap On y OffSnap Off. ¿Ya? ¿Cuál de estas dos opciones o para qué sirven estas dos opciones? Por ejemplo, si yo aprieto Line y quiero obtener acá el punto medio de esta línea o el endpoint de este rectángulo, voy a F3, OffSnap, OffSnap On, y fíjense que me aparece automáticamente el endpoint y el midpoint si es que lo tengo activado. Luego paso a F4, que es los OffSnap 3D. Entonces aquí vamos a visualizar en 3D, vamos a ponerle un grado de oscuridad. Por ejemplo, si aprieto F4 Off, yo quiero mover esto, pero quiero moverlo del centro, no me da el punto centro. Aprieto F4, F4, y fíjense que ahora me da el 3D Center. Si no activo F4 no me daría eso. Eso es tan solo. Ahora vamos a F5. F5 me dice isoplano TOF. F5 isoplano right, F5 isoplano left, TOF left right. ¿Qué es esto? Para esto tengo que activar el modo isométrico, está acá, isométrico, activo el modo isométrico, ok, y yo quiero hacer una line, fíjense, F8, una line hacia allá o hacia acá. Por ejemplo, yo quiero desplazarla hacia allá la línea. Entonces, apretando F5 tengo TOF para allá, left para acá, y ahí se ocupa la ventana. Fíjese que el cursor va rotando. Luego, si tengo F6, me dice Dynamic UCS Off. ¿Qué es esto? Si vamos a 3D, le damos una sombra. Por ejemplo, yo quiero hacer un box sobre esto, y hago F6 On. Yo puedo hacer el cuadrado, el cuadrado en esta parte, en esa parte o en esta parte. Por ejemplo, ahí, acá, box de aquí hacia arriba, box de aquí hacia acá. Pero si tengo el F6 Off,
F6 off, ya voy a hacer un box. Fíjense que no me da la posición de ubicarse por sí solo en la parte que yo quiero. ¿Ves? ¿Ya? Para eso es el F6. F7 creo que es visual lo que realiza esto. Ya, es visual. F7 aparece la grilla, la malla cuadriculada que está ahí. Ya, voy a volver al modo rectangular. Desactivo. F8 sirve para tirar líneas solamente perpendiculares. Ya, F8 on. Ya, F8 port off, port. Entonces ahí no puedo dar otros ángulos. F8 on, port on, me da línea solo horizontales y verticales. F9, de acuerdo a una orden, hace que el cursor ya se mueva de forma cuadrática, ya, de acuerdo a la grilla. Mucha gente dice que a lo mejor se echó a perder el AutoCAD, lo que pasa que usted tiene activado el F9. ¿Ya? El F10 me va a dar los datos, ¿ya?, de polar, activa el sistema polar, me da esto, ¿ya? Eso me da hacer el F10, que visualice el sistema polar. Y, por ejemplo, F11 me va a dar un rastreo polar, line, ya, voy a activar F10, F11, ya, y me da ese punto que está ahí, y voy a tomar este otro punto y saqué el midpoint de esta línea sin necesidad de tirar líneas auxiliares. Para eso es el F11. Y F12 para terminar, ya si yo hago line, me visualiza este diálogo, este de acá y este de acá. Si no quiero trabajar con eso, aprieto F12 y ahí está. Bueno, la tecla escape elimina toda acción en dibujo técnico, perdón, en AutoCAD. Eso es la explicación de las F, espero les sirva, que estén muy bien.